Hola, mi nombre es Mónica Girón y el día de hoy te voy a enseñar cuál es el régimen más conveniente para tu emprendimiento. Actualmente, nosotros tenemos que estar claros que el cambio de gobierno siempre va a ser una amenaza porque cada vez que hay un cambio de gobierno hay cambio de las reglas y hace unos años para acá se crearon dos tipos de impuestos. Más que todo, impuestos es el único, ¿verdad? Que es el impuesto sobre la renta, pero hay dos formas de poderlo pagar. Y aquí fue donde surgió un régimen sobre ventas y está un régimen sobre utilidades. ¿Cuál es el régimen más conveniente para tu empresa? Sin excepción alguna, el régimen más conveniente para tu empresa siempre va a ser donde tú pagues menos. Por otra parte, una empresa se puede estar cambiando entre un régimen y el otro, sí, pero únicamente lo vas a poder realizar una vez al año y eso va a ser en diciembre, porque de acuerdo a las leyes guatemaltecas, el nuevo periodo fiscal comienza el 1 de enero de todos los años. Ahora te voy a llevar a explicarte un ejemplo y para eso he hecho un enunciado. Vamos a hacer dos escenarios. Vamos a hacer en este primer escenario, vamos a hacer un escenario donde la empresa tenga gastos fijos de 300,000 quetzales y vamos a hacer otro escenario donde la empresa va a tener gastos fijos de 200,000 quetzales. Va a marcar la diferencia entre uno y el otro, por supuesto, y ahorita lo voy a demostrar. El enunciado aquí va a decir una empresa vendió en el último año 20,000 unidades a un precio de 50 quetzales, margen de contribución del 50%, en gastos de operación se registraron 200,000 quetzales, en marketing 15,000 anuales, están hablando aquí de gastos financieros y nos están preguntando qué régimen es más conveniente. Entonces, el paso número uno con este ejercicio va a ser estructurar tus estados de pérdidas y ganancias. ¿Cómo vas a obtener las ventas? Estas 20,000 unidades, que son tus unidades a vender, por tu precio de venta, que son estos 50 quetzales. Entonces, 20,000 por 50 te va a dar 1,000,000. Por otra parte, el caso te está diciendo que hay un margen de contribución del 50%. ¿Qué es el margen de contribución? El margen de contribución es el porcentaje de la utilidad bruta que tú vas a tener. Están hablando ahora de los gastos de operación. Los gastos de operación también son considerados como gastos fijos, que son gastos que se mantienen constantes independiente del nivel de la venta. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en los gastos fijos? Agua, luz, teléfono, la renta, vas a encontrar la seguridad, el internet, todos los gastos que vendas o no vendas vas a tener que cubrir. Ahora tenemos también aquí los gastos de marketing. Los gastos de marketing pueden ser considerados como gastos fijos, sí, porque una vez que adquieres un compromiso, vendas o no vendas, lo vas a tener que cubrir. Si tú a las ventas le restas el costo variable o el costo de venta, eso te va a dar como resultado la utilidad bruta. Cuando a la utilidad bruta tú le restas los gastos fijos, eso te va a dar como resultado la utilidad de operación o la utilidad antes de intereses e impuestos. A esto le tendrías que restar como siguiente etapa los intereses. Y los intereses también son conocidos con el nombre de gastos financieros. Y eso te va a dar como resultado la utilidad antes de impuesto. Esto lo podrías tú incluso acompañar con un análisis vertical. ¿Qué es un análisis vertical? Un análisis vertical es un análisis realizado del mismo año donde tomas cada uno de estos valores dividido las ventas. Entonces, en este momento nosotros tenemos dos características. Tenemos ventas de 1,000,000 y tenemos una utilidad antes de impuesto de 275,000 quetzales que representa casi un 28% de la venta. Entonces, como te explicaba hace un momento, vamos a tener dos regímenes. Tenemos un régimen trimestral, que este régimen trimestral tiene como base las utilidades antes de impuesto y, como bien lo dice, esto se va a pagar de manera trimestral y si tú estás en un régimen trimestral, vas a tener que pagar también ISO. No te tienes que complicar, entonces tengo que pagar ISR más ISO. Sí, pero una de las ventajas es que todo lo que tú pagues de ISO, cuando hagas tu declaración jurada anual, tú vas a poder realizar todos esos descuentos y esos abonos que ya realizaste. O sea, es decir, que cuando tú llegas a un año, no es de que te corresponda, por ejemplo, en este escenario, nosotros estamos hablando de una utilidad de 275,000. Si yo estuviera hablando de un ISR de un 25%, toma los 275,000 y esto lo multiplicas por el 25%. Eso te va a quedar en este escenario, un impuesto de 68,000 quetzales. Entonces, no significa de que cuando termine el año, o sea, que tengo que pagar impuestos trimestrales, el ISO y el ISR anual, o sea,
cálmate. O sea, la idea es que cuando tú llegues a pagar este ISR anual, tú estuviste haciendo abonos trimestrales a través del ISR y de ISO. Entonces, por ejemplo, que a lo largo de un periodo tú ya abonaste entre ISO y ISR en este último año 50,000 quetzales, cuando a ti te toca hacer tu declaración anual jurada, ya no te va a tocar pagar los 68,000 quetzales, porque tú vas a poder descontar esos 50,000 si hubieras hecho esos abonos trimestrales. Aquí, por eso es tan importante la asesoría de un financiero, porque si tú vas a la SAT y dices, ¿en qué régimen me quedo? Él te va a poner automáticamente en el régimen del sobre ventas, porque es lo que a él les garantiza ingresos mensuales. Pero, ¿qué es lo que más te conviene a ti? El régimen donde, repito, tú pagues menos. Ahora, si yo estoy en un régimen sobre ventas, este régimen es bien especial, porque con este régimen tú vas a tener que estar haciendo pagos mensuales. Es decir, que antes del 15 del próximo mes vas a tener que estar realizando el pago. ¿Cómo se calcula? Para calcular un ISR sobre ventas, la ley dice que si tú facturas hasta 30,000 quetzales al mes, tú vas a tener que pagar una tasa de un 5%. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú agarraras los 30,000 por el 5% por los 12 meses que tiene el año, te va a quedar un impuesto anual a pagar de 18,000 quetzales. Recuerda que aquí estamos haciendo los escenarios donde tú estás haciendo los pagos anuales. Eh, pero es que yo le dije hacer la pago mensual, por supuesto. Entonces, lo que te estaba comentando hace un momento, en tu declaración final te va a salir de que de ISR hay que pagar 70,000 quetzales, pero la idea es que tú fuiste haciendo abonos mensuales si estuvieras en un régimen mensual o trimestral si hubieras estado en un régimen trimestral. Entonces, vuelvo a repetir, si tú estás en un régimen sobre ventas como un contribuyente normal, si tú sos pequeño contribuyente, ni te estreses con estos regímenes, porque si eres pequeño contribuyente, eso significa que facturas menos de 150,000 quetzales al año y en ese caso en especial pagas un impuesto único del 5%. Aquí estamos hablando de regímenes para contribuyentes que facturan más de 150,000 quetzales al año. Entonces, si yo facturo este mes, por ejemplo, 25,000 quetzales, el fisco te dice, bueno, calculate el ISR al 5%. Pero si el próximo mes yo facturara 100,000 quetzales, yo tendría que facturar 30,000 quetzales a la tasa del 5% y todo lo que se pase del 30, de esos 30,000, que serían en este caso 70,000 quetzales, los tendrías que aplicar a la tasa del 7%. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo ingresos de un mío, o sea, yo le voy a descontar esos 360,000 que la ley me permite manejarlos a la tasa del 5%. Entonces, ¿eso qué significa? Esto significa que tú tienes 640,000 quetzales que vas a poder aplicar a la tasa del 7%. Entonces, eso significa que si yo sumara estos 18 más estos 44, haciendo la mezcla entre el 5 que me permitía la ley y lo que se pasaba con el 7%, yo estoy pagando un ISR sobre ventas de 62,800 quetzales. Entonces, si tú revisas aquí en estos dos escenarios, tú estás pagando menos con el régimen sobre ventas que si estuvieras en un régimen trimestral. Los estudios muestran que si tú tienes una utilidad antes de impuesto arriba del 26%, automáticamente te conviene más estar en un régimen sobre ventas. Entonces, en este caso, pues yo estoy viendo, ¿verdad? Que pago menos con este escenario, entonces voy a pagarme sobre los 62,800. ¿Por qué? Porque en este régimen yo voy a poder ser más rentable. Entonces, es muy importante que tú te asesores fiscalmente y que hagas la planeación o revises tu desempeño de este año, del año pasado, porque yo estoy segura que de todos los que estamos aquí, nadie quiere pagar impuestos de más. Ahora hagamos un segundo escenario. En este segundo escenario vamos a suponer vamos a suponer lo mismo, las 20,000 unidades, el precio de 50 quetzales, el margen de contribución, pero aquí ¿dónde va a estar la diferencia? Aquí la diferencia va a estar en que yo estoy buscando, que en el escenario pasado yo tenía gastos de 200,000 quetzales y en este escenario yo voy a suponer que yo tengo ahora gastos de operación registrados de 300,000 quetzales.
En gastos de marketing tengo 15,000 anuales, financieros 10,000, y aquí la pregunta es, ¿qué régimen de ISR es más conveniente? Entonces, prácticamente es hacer lo mismo que ya hicimos antes. ¿Dónde está la diferencia entre los dos ejercicios? La diferencia es que si tú recuerdas en el ejercicio anterior, yo estaba manejando gastos de operación de 200,000 quetzales. Pero en este segundo escenario o en este escenario B, yo estoy manejando, yo estoy manejando em, gastos de operación más altos. ¿Por qué? Porque aproveché otros escudos fiscales, revisé mis gastos y contraté a otra persona. Entonces, en este escenario yo fui menos rentable porque tuve gastos más altos. En el escenario pasado, tú te recuerdas que nosotros teníamos una utilidad antes de impuesto de 275,000 quetzales. En este escenario, pues mi utilidad se cayó a eh, 185,000 quetzales. Ahora bien, si yo a este valor le resto los intereses, me va a quedar una utilidad antes de impuesto de 175,000. Entonces, en el escenario pasado, si tú recuerdas, yo tenía una rentabilidad antes de impuesto casi de un 28%. En este escenario, mi rentabilidad de impuesto es arriba, perdón, cerca de un 18%. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, arriba del 26% escoges el régimen mensual y si tenés debajo de un 26% te vas a un régimen trimestral. Para poder entender esto, mejor yo te recomiendo, volvamos a hacer los escenarios. Si yo estoy hablando de una utilidad de impuesto de 175,000 y yo esto lo multiplico por el 25%, esto me va a quedar 43,750. Entonces, eso significa que en este escenario yo tendría una utilidad de 131,250. ¿Qué pasaría si yo me quedo en el régimen sobre ventas? Como hablábamos, pues lo máximo que vas a tener son 30,000 quetzales al mes, que vas a aplicar a la tasa del 5% por 12 meses, asumiendo que esta empresa todos los meses facturó más de 30,000 quetzales. Y la diferencia, que serían estos 640,000, los multiplicaríamos por el 7%. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo estuviera en este régimen sobre ventas, yo pago 62,800 versus los 43,750. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que si yo no me hubiera cambiado de régimen y me quedo en el régimen, perdón, si yo no me cambio de régimen y me quedo en el régimen sobre ventas, la empresa estaría pagando mucho más dinero. Entonces, como vuelvo a decir, como vuelvo a repetir, nadie quiere pagar más impuestos. O sea, todos queremos pagar lo justo. Entonces, si en este segundo escenario, donde la empresa fue menos rentable, aquí estamos demostrando que le conviene más estar en el régimen del 25% porque tiene una utilidad neta más alta. Entonces, ¿eso qué significa? Que elegir el régimen incorrecto te podría estar pagándole más al fisco y nadie quiere pagar más impuestos. Como repito, los dos sistemas son completamente legales. Si tú tienes cualquier duda, mi recomendación es invierte en un buen financiero que te pueda apoyar de alguna manera con esta asesoría fiscal, porque y que te ayude a aprovechar todos los escudos fiscales habidos y por haber. ¿Qué es un escudo fiscal? Un escudo fiscal es algo que te permite pagar menos impuestos legalmente. Ahora bien, me gustaría terminar esto diciéndote de que te recomiendo que busques una buena asesoría. Recuerda que si tienes cualquier duda, pues me puedes escribir y pues juntos definitivamente vamos a buscar lo que es una solución o estoy segura que te puedo recomendar a alguien muy confiable que te pueda llevar tu contabilidad aquí en Guatemala. Muchas gracias por su atención. Aquí terminamos este video. Hasta pronto.